La nieve comenzó a caer a última hora de la tarde. No eran copos suaves como plumas, sino nieve espesa y pesada, fría como fragmentos de piedra que caen de un cielo gris. El viento aullaba entre los pinos negros, retorciéndose como un animal salvaje que se hubiera perdido. En lo profundo de las montañas Adirondack, el viento y la nieve no vinieron a jugar. Vinieron a sepultarlo todo en el silencio de una muerte blanca. Richard estaba sentado solo junto a la chimenea en la pequeña cabaña de madera que él mismo había construido hacía 3 años. Tras dejar el ejército, tras perderlo todo, su viejo jersey estaba deshilachado en los hombros. El rifle de caza colgaba junto a la chimenea como un silencioso recordatorio de que el mundo exterior seguía siendo peligroso. Pero dentro de esta cabina, todo estaba tan silencioso que casi dificultaba la respiración. Ni voces, ni el zumbido del motor, solo el suave crujido de la madera al partirse bajo el calor de las llamas. Hace 3 años, Richard era sargento del cuerpo de marines, impasible, con la espalda recta como una barra de acero, en la unidad canina en Siria. Hace 3 años, Kaiser, su fiel perro, nunca regresó. Una explosión, un informe, una carta de condolencias, y desde ese momento, Richard tampoco regresó. Abandonó la unidad, cortó todo contacto, se negó a reunirse con sus compañeros, desconectó internet, dejó de responder al correo y, finalmente, desapareció del mapa como un hombre ya muerto. Eligió las montañas, eligió el frío, eligió la soledad, eligió una vida sin pasado, sin futuro, solo el presente. Cada mañana despertaba con el sonido de la leña quemándose y el latido de su propio corazón. Esa noche, la temperatura bajó hasta los -24 grados. Richard cargó la chimenea por última vez, luego se sentó, con la mirada fija en la pared de madera donde no quedaba ningún recuerdo hasta que llamaron a la puerta. 3 tiempos, luego silencio. No podía haber nadie, no con este tiempo. Richard se puso de pie lentamente, extendiendo la mano hacia atrás. La Glock 19 seguía allí. Quitó el seguro, se dirigió hacia la puerta y fijó la mirada en la pequeña mirilla que había tallado en la madera. Oscuridad. Pero entonces lo oyó. Un gemido, débil, oculto bajo el viento, y el sonido de garras golpeando suavemente los escalones de madera. No, no podía ser. El corazón de Richard se encogió. Instintivamente, abrió la puerta lo suficiente como para bloquear el fuerte viento. Lo justo para que algo o alguien pudiera entrar. Y entonces los vio. 3 siluetas cubiertas de nieve, jadeando, con los ojos brillando en la oscuridad. 3 perros malinois con ropa militar andrajosa, manchados de barro y sangre seca. El primero, con la espalda recta, las orejas erguidas y en posición de firmes, miró a Richard como si lo conociera de otra vida. Gruñó suavemente y luego se hizo a un lado, dejando paso al segundo, gravemente herido en el hombro derecho, que cojeaba a cada paso. El tercero llegó último, con la mirada inquieta, siempre vigilando la retaguardia como un guardaespaldas silencioso. Richard se quedó paralizado, soltó el arma. Se arrodilló, extendiendo la mano hacia el herido, y en ese preciso instante, los ojos del primero se encontraron con los suyos. Esa misma mirada. Rex, susurró el nombre como una plegaria que brotaba de un alma muerta hacía mucho tiempo. Rex no reaccionó, pero esa mirada no necesitaba respuesta. 3 años, hielo, silencio, todo se derritió en una sola mirada. 3 perros de guerra, Rex, Kaiser y Bruno, habían encontrado al hombre adecuado en el momento adecuado. Richard abrió más la puerta. «Pasen, muchachos», dijo. El viento aullaba a sus espaldas, pero dentro de la cabaña, las llamas rugieron de repente como si una nueva batalla estuviera a punto de comenzar. Rex entró primero. Sin dar órdenes, sin llamar. Pasó junto a Richard como si hubiera vivido allí antes, como si supiera exactamente dónde estaba la alfombra, dónde se encontraba la chimenea y quién era realmente el hombre que tenía delante. Bruno lo siguió, con mayor cautela. Sus ojos escudriñaban cada rincón como un centinela que nunca se rinde. Se detuvo cerca de la puerta, se sentó, pero no apartó la vista del cielo nocturno exterior, donde los copos de nieve seguían cayendo como cuchillas. Kaiser, el más lamentable de los 3, entró arrastrándose. Paso a paso. Cada paso dejaba una pequeña gota de sangre en el suelo de madera. Tenía los ojos inyectados en sangre, no por agresión, sino por puro agotamiento. Richard se arrodilló,
Deslizó las manos bajo el cuerpo tembloroso de Kaiser y lo levantó con cuidado. Por un instante, una imagen cruzó por su mente. Una noche en Siria, la explosión de una mina, el mismo perro de apenas 10 meses, acunado en sus brazos de esa manera. Ahora, convertido en un guerrero experimentado, sigue volviendo al mismo hombre y sigue sangrando. ¡Oh, Dios mío, Kaiser! No había tiempo para detenerse. Richard recostó a Kaiser sobre la alfombra cerca de la chimenea y rebuscó en un viejo botiquín militar que había guardado, no solo por costumbre o precaución, sino porque en el fondo nunca lo había soltado del todo. Limpió la herida con agua tibia, retiró la sangre coagulada con una gasa y luego administró rápidamente una dosis de antibióticos propia de un campo de batalla. La herida era profunda, pero no había alcanzado ninguna arteria. Kaiser sobreviviría si no se producía una infección. Mientras trabajaba, Richard se dio cuenta de que no se trataba de perros comunes y corrientes. Cada movimiento, cada mirada, reflejaba un entrenamiento militar de élite. Sin decir palabra, Rex comenzó a patrullar el perímetro de la cabaña. Bruno permaneció en la puerta, con las orejas erguidas, sin importarle lo fuerte que aullara el viento. Kaiser, incluso con dolor, no había dejado que nadie tocara a Rex antes de entrar. Eran un equipo, una unidad, y habían sido enviados aquí con un propósito. Richard se sentó, mirando fijamente a los 3 perros de guerra. Rex yacía junto al fuego, con la mirada fija en Kaiser, para luego volverse hacia Richard y mirarlo directamente. Y en ese breve instante, Richard vio algo inconfundiblemente humano en esa mirada. No era una súplica de ayuda. No era miedo. Era un mensaje. Asterisco, lo hemos logrado. Ahora es tu turno, asterisco. Richard se recostó en la silla y respiró hondo. Su mente bullía de preguntas que aún no podía responder. ¿Por qué habían venido aquí? ¿Quién los había entrenado? ¿Qué había sucedido? Y, sobre todo, ¿por qué él? De repente, Bruno lanzó un ladrido seco y agudo. Corto, preciso, como una señal. Richard se estremeció. No era un ladrido de alarma. Bruno quería que mirara. Rex se puso de pie y se acercó a Kaiser, cuyo chaleco militar digitalizado aún permanecía adherido a su cuerpo. Richard se arrodilló de nuevo con las manos temblorosas. Abrió un pequeño bolsillo lateral del chaleco de Rex y sacó un objeto metálico frío, una memoria USB. Adjunta había una etiqueta que decía, entregado al coronel Marcus Hayes, Fort Drum. El corazón de Richard latía con fuerza. Ese nombre, Fort Drum, Hayes, todo formaba parte de un pasado que había intentado enterrar. Su último oficial al mando, el hombre que una vez le dijo, si llega el día en que todo se desmorone, tú serás nuestro último ancla. Richard levantó la vista. Rex le devolvió la mirada, sin pestañear. Bruno volvió a su posición en la puerta. La respiración de Kaiser se ralentizó y se estabilizó. Y en algún lugar, entre el sonido del viento que cortaba las paredes de madera de la cabaña, Richard juraría haber oído un susurro. Los marines nunca se dan de baja, solo esperan la llamada. La llamada había llegado. Mientras el sol se ocultaba tras los pinos cubiertos de nieve, Richard permaneció inmóvil frente a la chimenea, aferrando con la mano la memoria USB helada como si fuera un fragmento de memoria resurgido de las cenizas. Los 3 perros, Rex, Bruno y Kaiser, se habían quedado dormidos, pero no profundamente. Era el tipo de descanso que solo las criaturas de la guerra comprendían. Un oído atento, un ojo abierto, los cuerpos inmóviles, pero las mentes listas para despertar en un instante. Richard volvió a mirar la memoria USB. Sin logotipo, sin código de barras, solo una forma metálica gris, opaca y fría, como si hubiera sido forjada a partir del silencio y el secreto. Adjunto a él figuraba la siguiente instrucción, entregado personalmente al coronel Marcus Hayes, Fort Drum. Fuerte Drum. No había oído ese nombre en 3 años. Habían pasado 3 años desde que Kaiser, el perro que creía muerto, desapareció junto con toda la unidad durante una operación en la frontera norte. Le dijeron a Richard que no podía regresar. Le dijeron que debía descansar. Pero ahora Kaiser estaba tumbado sobre la alfombra dentro de su casa. Rex vigilaba la puerta, y Bruno seguía observando cada uno de sus movimientos con una mirada que parecía recordarle. Asterisco, esto no es un sueño. Esto es una orden, asterisco.
Richard se puso de pie, se acercó a la mesa y sacó del cajón inferior un viejo dispositivo militar, un rastreador satelital portátil que había guardado durante mucho tiempo, sin usar porque ya no quedaba nada que rastrear. Conectó el cable de la batería y esperó a que la luz intermitente se pusiera verde. Cuando se encendió la pantalla, introdujo una serie de códigos de seguridad que creía haber olvidado. En menos de un minuto, apareció una señal procedente de Fort Drum. Débil, pero clara. Envió un breve mensaje cifrado. Asterisco 3 unidades caninas han llegado a un lugar seguro. Poseen el código de identificación del artículo X-Ray. Solicitamos confirmación. R. Asterisk. 11 minutos después, una respuesta resonó como un latido que rompía el silencio. Asterisco mantenga la posición. No abra el dispositivo. No abandone la cabina. Equipo de rescate en camino en 48 horas. Ayes asterisco. Richard se desplomó en la silla. Por primera vez en 3 años, alguien lo había llamado con una sola letra, la firma de un soldado, una orden, una señal de que no había sido completamente olvidado. Y tras ese sencillo mensaje se escondían 1000 preguntas tácitas. ¿Cómo habían llegado hasta aquí 3 perros de guerra? ¿Qué estaba pasando en Fort Drum? ¿Y por qué él, el hombre que lo había abandonado todo, había sido elegido para proteger un dispositivo que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos? Rex se puso de pie. Sin hacer ruido, sin necesidad de dar explicaciones. Caminó directamente hacia la puerta y se sentó, con la mirada fija en la oscuridad que se extendía más allá. Richard siguió su mirada y lo sintió, un cambio en la presión del aire. No era viento, sino una sensación. Una sensación que los soldados conocían demasiado bien. El aliento del peligro. Se levantó de un salto y sacó su Glock 19 de la ranura de la pared de madera. Bruno ya estaba de pie. Su mirada era dura como el acero. Kaiser permaneció en el suelo, pero tenía los ojos abiertos y la cabeza levantada. Y entonces un sonido tenue resonó desde las profundidades del bosque. Ni un lobo, ni un ciervo, sino el inconfundible ritmo de pasos humanos. Una sombra pasó fugazmente por el borde de su visión cerca de la línea de árboles, rápida, silenciosa y sin emitir luz. Richard retrocedió y susurró, «Nos están vigilando». Bruno gruñó en voz baja. Rex mantuvo la vista fija en el horizonte occidental. Y en la palma de Richard, la memoria USB pareció volverse más pesada. No en peso, sino en significado. Su regreso no fue una elección. Fue una llamada de la oscuridad, y estos 3 guerreros de 4 patas la habían llevado hasta la puerta de su casa. El sol aún no había salido. Había dejado de nevar, pero el frío seguía tensando el cuerpo como la cuerda de un arco. Richard estaba sentado junto a la ventana, con una mano agarrando su Glock y la otra sosteniendo una taza de metal llena de café negro espeso. Rex yacía cerca de sus pies, con la mirada aún escudriñando el bosque brumoso. Bruno, de vez en cuando, daba vueltas alrededor de la cabaña en silencio. Kaiser seguía respirando con normalidad, pero Richard sabía que pronto debía ser examinado por un veterano militar. Fuera de la cabaña reinaba un silencio sepulcral, como una mortaja, hasta que se oyó el suave sonido de pasos que se hundían en la nieve. Esta vez, ya no había evasivas. Alguien se acercaba directamente de frente. Sin sigilo, sin ocultamiento. Richard contuvo la respiración y le hizo una señal a Rex para que se quedara abajo. Salió al porche con la pistola escondida bajo el abrigo, y entonces la vio, una mujer con un abrigo militar, cuyo cuello lucía una insignia especial, el emblema de la Oficina de Contrainteligencia Militar. Cabello castaño recogido, rostro esculpido en hielo, ojos afilados como una hoja afilada en piedra. Levantó las manos a la altura de los hombros. Desarmada. Soy la capitana Sarah Winters. Sé quién es usted, sargento Richard. No he venido a hacerle daño. Solo a confirmar que las 3 unidades caninas han dado con el hombre correcto. Richard no movió ni un músculo. ¿Qué haces aquí solo en medio de una tormenta de nieve en las montañas? Lejos de cualquier puesto de control. Sarah esbozó una breve sonrisa, no cálida, pero tampoco fingida. Seguí el rastro de Rex. Dejó una huella apenas perceptible, que solo personal entrenado en combate podría seguir. Conozco esta cabaña. Te conozco.
Y conozco la memoria USB que llevas en el bolsillo del abrigo. La verdadera pregunta es, ¿la has abierto? Richard se quedó paralizado. Rex dio un paso al frente, colocándose entre ellos, con la mirada fija en Sarah, sin ladrar, pero listo para saltar si Richard daba la señal. Richard sacó su Glock y la alzó por debajo de su abrigo. El cañón apuntaba directamente al pecho de Sarah. Un paso más y disparo. Ahora habla. ¿Quién eres realmente? ¿El agente de inteligencia o el que hizo huir a estos 3 perros de la base? Sarah alzó las manos, con la voz más baja. ¿Crees que no me dolió ver a Kaiser al borde de la muerte? ¿Que no me preocupé cuando Bruno se desconectó? ¿Que no lloré cuando Rex envió su primera señal de auxilio hace 3 días? Yo dirigía el programa Omega K9. Diseñé la misión final que nunca completaron. Y yo emití el voto decisivo que te eligió a ti. Un silencio se apoderó de los 3. Richard bajó el arma, no porque le creyera del todo, sino porque en sus ojos vio algo que había visto en el espejo hacía 3 años. Culpa, dolor y una orden inconclusa. Abrió la puerta. Pasa, pero aquí no das órdenes. Sarah entró. De repente, la cabaña le pareció demasiado pequeña para 4 seres que habían vivido y muerto por misiones. Bruno emergió de las sombras. Kaiser levantó la cabeza. Sarah se arrodilló junto a Kaiser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban ligeramente. Susurró, «Lo siento, cariño. Llegué demasiado tarde». Richard colocó la memoria USB sobre la mesa. Sarah lo miró, luego lo miró a él. «No lo has abierto, ¿verdad?» «Sigo órdenes. No abro nada que no esté autorizado a tocar». Sarah asintió. «Bien, porque dentro no solo hay pruebas. Es algo que podría incendiar medio mundo si cae en las manos equivocadas». Esa noche, en lo profundo de la cabaña en el bosque, mientras el fuego rugía y todos los demás finalmente encontraban un breve descanso, Sarah le susurró a Richard, «No tenemos mucho tiempo. Alguien está buscando la memoria USB y ya conocen este lugar». Richard se volvió hacia Rex, el perro tendido como una estatua de piedra, con los ojos aún abiertos y los oídos aún atentos. Y por primera vez en 3 años, Richard habló, con voz baja y firme como cuando una vez comandaba una unidad, «Entonces es hora de dividir el equipo». El amanecer se elevó lentamente sobre las montañas de Adirondack. La nieve cubría el suelo espesa como una manta blanca. Los primeros rayos de sol no traían calor, sino que acentuaban la sensación de aislamiento que envolvía la cabaña en un mar de hielo. Pero en el interior, la pequeña cabaña se había transformado en una sala de operaciones provisional donde 3 seres de 4 patas, 2 humanos con pasado militar y una memoria USB que contenía secretos nacionales esperaban una decisión. Richard extendió un mapa sobre la mesa de madera, marcando las posiciones clave con balas viejas. Sarah estaba de pie frente a él, con la mirada ya no fría, sino penetrante, como si su memoria estuviera repasando cada etapa de una misión borrada de los registros oficiales. «El destino es Fort Drum. Pero no podemos ir juntos. Estamos demasiado expuestos. Si lograron rastrear a Rex, entonces esta cabaña ya no es segura». Sarah dijo, «No voy a llevar a Kaiser a recorrer esa distancia». Richard objetó, «No sobrevivirá a 70 millas a través del hielo y la nieve». Sarah asintió y sacó del bolsillo de su abrigo un nano rastreador con forma de lágrima. «Esta es la llave de respaldo. Si fallo, la memoria USB no será inútil. Pero solo este dispositivo coincide con su cifrado. Yo me quedaré con la memoria USB. Quédate con la nano llave». Richard lo aceptó en silencio. Algo se removió en su interior. No era miedo, sino algo que creía haber dejado atrás en aquella frontera extranjera hacía mucho tiempo: el deber. Bruno dio un paso al frente, ligero como una ráfaga de viento invernal. Se detuvo junto a Sarah, sin necesidad de dar ninguna orden. Rex permaneció sentado junto a Richard, inmóvil. Kaiser seguía tendido cerca de la chimenea, parpadeando suavemente, con los oídos atentos, pero su cuerpo no podía soportar muchos kilómetros más. Sarah hizo una leve reverencia y colocó su mano sobre la cabeza de Bruno. «Él me protegerá hasta el final. Pero si no regreso en 72 horas, usa a Rex». Richard lo entendió. No era solo una orden.
Era una despedida que quizás nunca se pudiera retractar. 72 horas, dijo. Después de eso, llevaré a Rex y a Kaiser a Fort Drum a mi manera. Aunque tenga que quemar este bosque. Al despedirse, Sarah salió de la cabaña con la nieve hasta las rodillas. Bruno la siguió sin mirar atrás ni una sola vez. Richard se quedó en el porche, observando cómo las dos figuras se desvanecían en la inmensidad blanca. Rex permanecía a su lado, con la mirada fija al frente, silencioso como un centinela de piedra. Solo quedaban tres: Richard, el soldado que una vez fue rechazado; Kaiser, el guerrero herido; y Rex, el teniente silencioso, que guardaba recuerdos que ningún ser humano podría comprender jamás. Richard volvió a entrar y cerró la puerta. Pero en su mente se estaba gestando un plan, un desvío a través de un cañón rocoso que descendía hacia el pueblo de Avensen, donde un antiguo puesto de señales militar podría seguir operativo si no hubiera sido desmantelado. Sabía que si Sarah fracasaba, si la memoria USB caía en las manos equivocadas, todo el programa Omega K9 y todo por lo que Rex, Bruno y Kaiser habían luchado sería borrado de la existencia. Esa noche, cuando Rex apoyó la cabeza en la muñeca de Richard como un niño que busca calor, Richard dejó de sentirse como un guardián. Había regresado, no como veterano, sino como soldado, a la espera de la llamada a la acción. Y esta vez, no retrocedería. No cuando criaturas más leales que la mayoría de los humanos habían puesto sus vidas enteramente en sus manos. A la mañana siguiente, el cielo seguía tan gris como la ceniza fría. La nieve se había acumulado tanto que Richard tuvo que empujar la puerta con el hombro para poder salir. Envolvió cuidadosamente a Kaiser en una bolsa térmica y luego lo alzó como si acunara un pedazo de su propio pasado. Rex caminaba a su lado, sin necesidad de correa. Cada paso del perro seguía el ritmo de Richard como si hubiera sido programado desde hacía mucho tiempo. Entre ellos no hacían falta órdenes, ni palabras, una simple mirada era suficiente. Richard sabía que la ruta directa a Fort Drum sería más rápida, pero también era la ruta con más probabilidades de sufrir una emboscada por parte de quienes buscaban la memoria USB. Así que optó por otro camino, un túnel de transporte militar en desuso, abandonado desde la década de 1980, que atraviesa el cañón rocoso cerca de la frontera canadiense. Un lugar donde no funcionaba el GPS, no llegaba ninguna señal y un lugar donde una vez pensó en enterrarse para siempre. Llegaron a la entrada del túnel al anochecer. No había señales, ni entrada oficial, solo un muro de piedra cubierto de nieve y una puerta de metal oxidada tan mimetizada con el paisaje que parecía que ningún ser humano la había tocado en años. Richard se arrodilló y dejó a Kaiser junto a la entrada. De su mochila sacó un juego de herramientas antiguas de las fuerzas especiales para abrir cerraduras. Abrió el pestillo mecánico y metió la mano por una estrecha abertura. Un suave clic resonó, rompiendo casi una década de silencio. La puerta se abrió con un crujido, revelando un mundo frío y oscuro debajo, un mundo que alguna vez albergó hombres, misiones, sangre y juramentos. Rex no dudó. Entró primero como si aún recordara cada rincón de aquel lugar. Richard sonrió levemente. «¿Conoces este lugar mejor que yo, eh?» Kaiser gimió suavemente, con los ojos entrecerrados. Richard lo levantó y siguió a Rex adentro. El túnel se abría a un laberinto de acero frío y silencio, con estrechos pasillos que descendían como venas hacia la tierra. Richard avanzaba lentamente, guiado por una linterna frontal. El aire olía a metal viejo y humedad. Pero, aún más profundo, se percibía el aroma de los recuerdos. En una cámara central abandonada hacía mucho tiempo, Richard recostó a Kaiser y encendió un pequeño fuego con un encendedor térmico de uso militar. Miró a su alrededor. En una pared oxidada, garabateadas de forma desordenada, se leían las palabras: «La unidad Omega nunca está sola». Debajo, el símbolo, 3 garras que atraviesan una estrella, la insignia de la unidad canina ultrasecreta a la que perteneció en su día, una unidad que el Pentágono nunca reconoció oficialmente. Esa noche, sentado junto al fuego con Rex, Richard desplegó el mapa una vez más. Solo quedaban 3 días para que se cumplieran las 72 horas de Sarah. No quería creer que ella hubiera fracasado, pero también comprendía las reglas del campo de batalla. Si no hay señal, asuma que ha sido capturada o asesinada. De repente, Rex se puso de pie de un salto, con las orejas erguidas. Un sonido apenas audible, pero lo captó. Richard contuvo la respiración.
el leve roce del metal contra la piedra. Luego, un destello de débiles haces de luz de linterna provenientes del pasillo oeste. No era Sarah, ni personal de Fort Drum. Alguien más había entrado. Rex gruñó en voz baja. No esperó ninguna orden. Richard sacó su arma de debajo del abrigo y la alzó hacia el sonido. Su corazón latía con fuerza, igual que durante aquellas noches de emboscada en Kandahar. Pero esta vez, no luchaba por órdenes. Luchaba por una promesa hecha a aquellos que nunca lo habían traicionado. Los pasos resonaron desde el corredor oeste, ligeros pero firmes, sin prisa, sin miedo, el tipo de andar de alguien que o bien pertenecía a la oscuridad o creía ser la última alma que quedaba en ella. Richard apoyó la espalda contra la fría pared de acero. Apretó los dedos alrededor de su Glock. Rex dejó de gruñir. Se dejó caer al suelo, con las orejas pegadas a la cabeza y la mirada fija al frente, como si contara cada respiración del intruso. La linterna parpadeó de nuevo y luego se apagó. Un clic metálico resonó. La tercera puerta, a solo 10 pasos de donde estaba Richard. Se inclinó hacia Rex y susurró: «Flanco izquierdo, silencio». Rex se desvaneció entre las sombras como un fantasma programado para la guerra. Richard se acercó al borde del umbral y respiró hondo. Su ritmo cardíaco disminuyó, adoptando la cadencia propia de quienes se han adentrado en la muerte sin dejar que la respiración los delate. Fue entonces cuando otra mano abrió una puerta detrás de él. «No hay necesidad de esconderse, sargento». La voz, grave y firme, resonó con un tono familiar que heló la sangre de Richard. Dio una vuelta. Levantó el arma. Una linterna le apuntó a la cara y luego cayó lentamente. Un hombre alto estaba allí de pie, con una chaqueta táctica gris. Tenía el pelo plateado muy corto y, sobre el pecho, la insignia Omega K9. «Ha pasado mucho tiempo», dijo el hombre. «Pensaba que estabas muerto». Richard no bajó el arma. Mayor Grant. Esperaba que estuviera enterrado en Kandahar. Grant soltó una leve risa, pero no había rastro de humor en sus ojos. «No morí. Simplemente cambié de rumbo». ¿Traicionando a todo el programa? No, sargento. Simplemente elegí el lado correcto. Desde otro pasillo, apareció Rex, mostrando los dientes. Se interpuso entre ellos, sin abalanzarse sobre ellos, pero su gruñido fue lo suficientemente profundo como para romper el silencio en dos. Grant miró fijamente a Rex durante un largo rato. «Aún te es leal». Sorprendente. Creía que estos perros solo eran leales a su primer adiestrador. La voz de Richard era de acero. «No, ellos son leales a lo que es correcto». «¿Y tú?» «Eres de los que eliminarán si es necesario». Transcurrió un segundo de tensión. Entonces se oyó un leve sonido. Kaiser dejó escapar un suave gemido desde el otro lado de la habitación. Grant dirigió su mirada hacia la fuente. «Ah, ¿Kaiser sigue vivo? Entonces lo que traje podría ser inútil ahora». Richard apretó el gatillo con fuerza, pero Grant levantó una mano. «No estoy aquí para disparar. He venido a negociar». «¿Negociar qué?» «Dame la memoria USB. Te saco de aquí a ti y a tus 3 perros. Sin muertes, sin consejos de guerra. Todos libres». Richard se rió. Una risa amarga y quebrada, de esas que se forjan bajo los bombardeos y las falsas promesas del mando. «Nos abandonaron una vez. No volverá a suceder». «¿Así que decides pelear?» Grant retrocedió un poco. «¿En este túnel helado, con un perro herido y una memoria USB? Nadie te va a rescatar. Elijo la verdad, aunque eso signifique morir bajo la nieve y el barro». Rex gruñó más fuerte. Grant retrocedió y luego desapareció en la oscuridad. Ni una pisada, ni un disparo, solo una última frase oxidada y fría. «La próxima vez no habrá negociación y no estaré solo, sargento». Richard permaneció inmóvil un instante más. Rex volvió a su lado. Sin miedo, sin necesidad de órdenes, solo una mirada que decía: «Elegiste el camino correcto y te acompañaré hasta el final». Richard se arrodilló y puso la mano sobre la cabeza de Rex. «Ha comenzado, soldado». 2 a.m. En lo profundo del túnel helado. Ni una pizca de viento podía alcanzarlos,
pero el frío seguía filtrándose por las paredes de acero, como si los fantasmas de antiguas órdenes militares respiraran desde dentro. Richard encendió otra hoguera, calentando a Kaiser, su viejo compañero que ahora se acercaba cada vez más al borde de la muerte. Pero esta vez, la mirada de Kaiser no estaba nublada. Su cuerpo estaba débil, sí, pero esos ojos aún ardían con el espíritu de un soldado. Una mirada que le decía a Richard: no tienes permitido rendirte. Rex no durmió. Permaneció de guardia en la puerta del túnel, inmóvil, sin parpadear, simplemente escuchando. Richard se quedó mirando la memoria USB que tenía en la mano, la misma que el mayor Grant estaba dispuesto a perseguir hasta el infierno para recuperar. Una parte de él quería destruirlo, pero la otra, la forjada en la arena y el fuego cruzado donde los juramentos significaban la supervivencia, conocía la verdad: tenía que llegar a Fort Drum. Sin importar nada. Alrededor de las 3 de la madrugada, Rex se levantó de un salto. Ni un gruñido, ni una advertencia, solo un movimiento borroso mientras se abalanzaba hacia el corredor norte, antes sellado por una puerta de acero, ahora ligeramente entreabierta. Richard agarró su M4, se echó la mochila al hombro, envolvió a Kaiser en una manta preplegada, se ató el rifle, guardó la memoria USB dentro de su abrigo y echó a correr. Su faro recorrió el túnel que tenían delante, alcanzando a Rex a toda velocidad, sin mirar atrás, sin dudar ni un instante. Y entonces lo oyeron. Un gruñido, pero no el de T-Rex, ni el humano. Era un gruñido de perro, pero no de ningún perro que hubieran conocido. Ni la respiración de un compañero, ni el chasquido familiar de sus uñas, solo un movimiento frío y mecánico, como algo programado para reemplazar lo que jamás podría ser reemplazado de verdad. Rex se detuvo en un cruce, con las orejas erguidas, el lomo arqueado y un leve gruñido en el pecho. Richard levantó su rifle. Entonces, desde la oscuridad que se extendía ante nosotros, aparecieron 2 ojos rojos. No es un perro. Es una unidad táctica semibiológica. Un arma clasificada, prohibida en zonas de guerra activas. Solo un hombre tenía autorización para activarlo: el mayor Grant. Richard retrocedió. Rex, no ataques. Retrocede. Pero Rex no retrocedió. Dio un paso al frente con paso firme, fijando la mirada en la criatura diseñada para reemplazarlo a él y a todos los soldados caninos como él. Un salto, una voltereta, y la batalla comenzó. Richard gritó, protegiendo a Kaiser en una grieta y disparando contra los sensores de guía de la unidad táctica. La cosa no disminuyó la velocidad. Rex se aferró a su articulación metálica de la rodilla y luego fue arrojado con fuerza contra el suelo. La sangre brotaba de su mandíbula, pero no la soltó. Finalmente, Richard recurrió a su última línea de defensa, una mini granada EMP, una reliquia de su última operación encubierta. Lo arrojó directamente contra la base del dispositivo. Chasquido. Un destello de luz blanca. La unidad se bloqueó a mitad del proceso. Rex rodó hacia adelante, jadeando. Richard corrió hacia él y lo abrazó. Está bien, Rex. Todavía tenemos una salida. Detrás de ellos, parte del túnel se derrumbó. La ruta norte había desaparecido. Pero Rex, con el hocico cubierto de sangre, se puso de pie de nuevo. Le lamió la mano a Richard, su manera de decir: todavía puedo seguir adelante. Richard se limpió la sangre de la boca. Ya no podemos dar marcha atrás. Agarró la memoria USB y la metió profundamente en el interior de su abrigo. El fuerte Drum estaba a solo 3 puestos de control de distancia. Y ahora la oscuridad ya no era lo que temía. Dentro del túnel solo resonaban la respiración agitada de Rex, los débiles gemidos de Kaiser y las botas de Richard, cada paso como una cuenta regresiva que se hacía más fuerte. Munición casi agotada. Granadas EMP agotadas. La salida norte completamente derrumbada. Pero en el mapa mental que Richard había memorizado como si fuera un texto sagrado, quedaba una última vía de escape, la puerta 3, un puesto de control de emergencia construido durante la Guerra Fría. Abandonada desde hace mucho tiempo, pero si el generador de respaldo aún funcionara, la puerta de acero podría abrirse una última vez. Rex se tambaleó, pero siguió abriendo camino. Su pelaje estaba empapado de sangre. Tenía el hombro hinchado, pero ni un solo gemido, ni un segundo de vacilación. Cuanto más se adentraban, más oscuro se volvía.
Richard cambió al modo de luz roja, un haz invisible para los drones de reconocimiento y los sensores térmicos. En la última curva, Richard tumbó a Kaiser con cuidado. Sacó la jeringa de reserva e inyectó la última dosis de morfina en la vena del viejo perro. Solo un poquito más, guerrero. Una puerta más. Kaiser no pudo responder, pero alzó la vista. Seguía consciente, seguía confiando. De repente, desde atrás, un destello de luz blanca recorrió el pasillo. Motores. Pasos. Habían llegado. No una, sino 3 unidades tácticas siguiendo la baliza. Sin duda, Grant se había infiltrado de nuevo en el antiguo laboratorio Omega. Richard estrechó a Kaiser contra su pecho. El corazón le latía con fuerza. Rex, vete. Puerta 3 ahora. Rex dudó. Richard gritó, su voz cortando el silencio helado como una cuchilla. Muévanse. Es una orden. Rex se dio la vuelta y salió disparado. Una flecha salió volando en la oscuridad. Richard sujetó a Kaiser con más fuerza y sacó su Glock por el pasillo. Apareció una figura. Grant, equipo táctico. Se acabó, sargento, gritó. La memoria USB. Entrégala. Os dejaré marchar. Richard entrecerró los ojos al ver la escena. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Grant? En el momento en que trajiste ese perro mecánico aquí, tu juego terminó. Ya no te tenemos miedo. Grant dio un paso al frente, levantando la mano. Pero entonces una sirena de tono agudo resonó a lo lejos. Puerta 3, abriéndose. No fue Rex. Alguien activó el sistema desde fuera. Una voz resonó en la radio de Grant. Comandante Grant. Señales desconocidas procedentes del puesto de avanzada oriental. Refuerzos en camino. Grant maldijo entre dientes. Maldita sea, está viva. Sarah. En esa fracción de segundo, Richard arrojó la memoria USB al otro lado del pasillo, dentro de un conducto de gas que conducía directamente a la puerta 3. Rex, sin dudarlo, se abalanzó hacia adelante, atrapó la memoria USB con la boca y salió corriendo por el pasillo como un pólvora. Grant alzó su arma por instinto. Richard disparó primero. La explosión resonó en el túnel como un trueno. Rex desapareció al doblar la esquina. Kaiser se removió levemente en los brazos de Richard, comprendiendo de alguna manera que la misión había pasado al siguiente soldado. Grant resultó herido, pero seguía en pie. Richard recostó suavemente a Kaiser y se puso de pie. Si quieres vivir, Grant, vete. Si no, no echaré de menos este momento. Grant lo miró fijamente, con una mirada como clavos oxidados. Sigue siendo el mismo de siempre. ¿Leal a un fantasma? Richard esbozó una sonrisa cansada. No. Somos leales a algo que nunca tuviste el valor de comprender. A lo lejos, la puerta 3 estaba completamente abierta. El aire frío entró a raudales, trayendo consigo luz y pasos. Sarah, con vida, estaba acompañada por un pequeño equipo de refuerzo. Richard se desplomó, no por una lesión, sino al darse cuenta de que la lucha no había sido en vano. Rex colocó la memoria USB con cuidado a los pies de Sarah. Gimió y luego se incorporó, con la sangre goteando por su costado, pero sin perder la postura. Sarah miró a Rex, luego a Richard. Aún no hemos terminado, pero ahora por fin tenemos una oportunidad. Un viento helado aulló a través de la boca del túnel cuando la puerta 3 se abrió por completo. La nieve caía a cántaros, cubriendo el suelo de acero como una mortaja. Pero Richard ya no sentía el frío. No después de ver a Sarah entrar con vida, ilesa, con los ojos aún ardiendo con el fuego de alguien que nunca se rindió. Detrás de ella se encontraban 2 soldados de Fort Drum con uniformes de combate que transportaban una camilla y material médico. Pero lo que conmovió a Richard no fue el apoyo. Fue la mirada de Rex. Miró a Sarah, luego a Richard, una mirada que decía, la misión está cumplida. Y ahora lo único que quería era quedarse con sus seres queridos. Kaiser fue colocado cuidadosamente en la camilla y se le inyectaron estimulantes cardíacos. Uno de los soldados alcanzó a ver el número grabado en la placa de identificación que llevaba colgada al cuello. Dios mío, es K9022.
Fue declarado muerto en combate en Kandahar en 2019. Sarah se volvió hacia Richard. Él nunca me abandonó. Incluso cuando me dejaron sola, incluso cuando resultó herido, eligió quedarse. Richard apretó la mandíbula y luego apoyó la mano en la cabeza de Kaiser, firme, constante, cálida, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Rex permaneció de pie. Sin camilla, sin desplomarse. Pero Sarah notó la herida en su pata delantera, donde la sangre había empapado el espeso pelaje. Necesita cirugía de inmediato. Richard asintió. Voy con él. Pero justo cuando el equipo se preparaba para retirarse, una voz resonó, áspera y entrecortada: «Suelten las armas». Grant. Ya no se escondía entre las sombras, estaba encaramado en el acantilado, tras haber seguido una chimenea secundaria hacia el barranco nevado. Pistola en alto, ojos inyectados en sangre. Un hombre que una vez se creyó invencible, ahora reducido al último y amargo vestigio de un ideal podrido. «No te vas a llevar esa memoria USB», siseó Grant. «Perdí toda mi carrera por lo que hay ahí dentro, y te juro que no dejaré que lo saques a la luz». Sarah se interpuso entre Rex y Richard. Protectora, inquebrantable. Richard se puso de pie, sin armas, sin armadura, simplemente firme e imperturbable. «Grant», dijo lentamente. «No necesitamos dispararte. La vigilancia fronteriza ya ha agravado toda la persecución. Has perdido. Acaba con esto». Grant negó con la cabeza. No, Richard. «Solo pierdo si te dejo vivir». Levantó el arma. Estallido. Un único disparo rasgó el aire. Grant se desplomó en la nieve. Ni Richard, ni Sarah, sino el soldado de Fort Drum que estaba detrás de él, el que reconoció el emblema ultrajado de su unidad caída y tomó una decisión en un instante. El silencio que siguió fue denso, como un duelo nacional. Sarah inclinó la cabeza. Richard no cerró los ojos. Simplemente se quedó mirando el cuerpo sin vida. «Él solía ser mi comandante», murmuró Richard. «Y una vez creí que moriría por nosotros». Sarah respondió en voz baja: «Hay quienes solo viven a la sombra del poder. Pero también hay quienes, como tú, como Rex, como Kaiser, viven para que la verdad no sea enterrada». Rex se acercó y apoyó la cabeza en el muslo de Richard. Seguía vivo, seguía luchando y, sobre todo, seguía siendo leal. Lealtad de una forma que no se puede programar ni comprar. Cuando la luz rosada del amanecer se extendió por la cresta de la montaña, el grupo comenzó a moverse. Nadie habló. No hacía falta. Habían dejado atrás el túnel. Pero fue en esa oscuridad donde se halló la luz, en los corazones de aquellos que nunca traicionaron. 2 semanas después de los sucesos en la Puerta 3, Fort Drum estaba más animado que en años. No fue por un ejercicio militar, ni por la visita de un general, sino por una audiencia pública, la primera de su tipo en la historia militar de Estados Unidos. Se celebró un tribunal especial para 3 soldados de 4 patas, Rex, Kaiser y Bruno. En la primera fila, Richard estaba sentado entre Sarah y el coronel Monroe, el mismo hombre que en su día mantuvo oculto al mundo el proyecto Omega K9, pero que ahora era quien solicitaba que los datos del USB que Rex había sacado del infierno se hicieran públicos. En una modesta plataforma instalada en el vestíbulo, los 3 perros estaban sentados uno al lado del otro. Kaiser, que recibía medicación de forma regular, tenía los ojos brillantes a pesar de llevar una férula en la pata trasera. Bruno, el antiguo perro detector de bombas, ahora tranquilo e inmóvil como un viejo general. Y Rex, erguido, recién acicalado, con una medalla de honor colgando de su cuello. Sus ojos no se inmutaron, no buscaron refugio. Miraron fijamente a la multitud como si hablara en nombre de todos los guerreros anónimos que nunca fueron reconocidos. Cuando el coronel Monroe subió al podio, la sala quedó en silencio. En mis más de 30 años de servicio, he visto a hombres dar la vida por sus compañeros. Pero jamás había presenciado una lealtad como la que demostraron estos 3 en el túnel 3. Abrió una caja de acero, sacó la memoria USB encriptada y la colocó sobre la mesa. Esto contiene pruebas de experimentación ilegal con perros de servicio, microchips de comportamiento forzados y un registro de misiones manipuladas para beneficio personal. Todo se mantuvo en secreto hasta que un perro decidió que ya no guardaría silencio. Un foco de luz se dirigió hacia Rex.
El público se puso de pie para aplaudir. Cuando le tocó el turno a Richard al micrófono, no trajo ninguna nota, solo una mano que descansaba suavemente sobre la cabeza de Rex. Antes era infante de marina. He perdido amigos. He perdido la fe. Y pensé que no podría librar otra batalla. Hizo una pausa, con voz baja y firme. Entonces llegó Rex. No me preguntó quién era yo. No necesitaba una razón. Simplemente caminó a mi lado a través del barro, a través de la sangre, a través de la larga noche. Y cuando me derrumbé, mordió un sueño que había olvidado y me trajo de vuelta. La sala quedó en silencio, como si les hubieran paralizado el corazón. No estoy aquí para contar una historia de gloria. Estoy aquí para decir que es hora de que dejemos de tratar a estos seres como herramientas. Son compañeros de equipo, hermanos, soldados. Los aplausos estallaron, no a ritmo, sino como si algo brotara del pecho de la gente. Al finalizar la audiencia, se colocó una nueva placa en el muro conmemorativo de Fort Drum, *Unidad Omega. Nunca nos abandonamos, *. Debajo, estaban grabados los nombres de los 3 guerreros caninos. Y junto a ellos, una frase grabada en acero frío: no hablaron, pero nos enseñaron lo que significa guardar silencio y permanecer leales hasta el final. Rex se sentó frente a la placa y lamió suavemente la mano de Richard. No hacían falta aplausos, no se buscaba la gloria, solo esto, saber que esta vez nadie se quedaba atrás. La primavera llegó tarde a Fort Drum. La nieve no se había derretido por completo, pero el sol comenzó a salir más temprano, proyectando una suave luz dorada sobre las vallas de acero y los tejados descoloridos de la base. En el césped del sur, donde antes se encontraba el antiguo campo de entrenamiento para perros policía, se había izado una gran bandera. Alto, ancho, sencillo, cada puntada cosida a mano por veteranos que alguna vez sirvieron junto a Richard. En el centro, las siluetas de 3 perros de pie uno al lado del otro. Debajo, una línea bordada a mano. El silencio leal resuena más lejos que cualquier disparo. Richard estaba sentado en un banco de madera bajo una hilera de sauces. Con la mano izquierda sostenía una taza de café, mientras que la derecha descansaba a su lado, donde Rex yacía estirado. Una de sus piernas seguía vendada, pero su mirada era penetrante e inquebrantable, tal como lo había sido el primer día que se conocieron en aquella base helada. Kaiser había sido ingresado en un centro de cuidados a largo plazo especializado en la recuperación de perros policía veteranos retirados. Su estado se había estabilizado. Cada vez que Richard lo visitaba, Kaiser siempre intentaba levantar la cabeza, como si aún quedaran misiones por terminar. Bruno, ahora el viejo cascarrabias del equipo de novatos, técnicamente estaba retirado, pero se negaba a ausentarse de los entrenamientos. Con un silbido, Bruno daba un paso al frente para instruir a los perros más jóvenes con un gruñido bajo y experimentado que significaba: observen, aprendan. Se habían escrito cientos de artículos. La historia se extendió por las redes sociales como la pólvora. Rex, el único perro policía que reveló un secreto militar. Pero a Richard no le importaban los titulares. Lo que le hizo llorar fue una vieja postal de un veterano de Alabama. La letra temblaba. Ya no creía que importáramos. Pero gracias a ese perro, recordé por qué luchamos. Gracias, *. Una tranquila tarde de domingo, mientras el sol rozaba la cresta de la montaña, llegó Sara. Ya no lleva uniforme, solo un suéter color arcilla y una correa en la mano. A su lado trotaba un cachorro negro con orejas enormes y una afición por masticar hojas secas. Se llama Scout, dijo Sara. Nació de uno de los perros jubilados del antiguo campo de entrenamiento. Algunos dicen que Scout es el comienzo de la próxima generación. Richard sonrió y se inclinó para rascarle la cabeza a Scout. Aprenderá del mejor. Rex miró a su alrededor y luego se levantó lentamente, cojeando hacia adelante. Ni un ladrido, ni un gruñido, solo un suave roce, su hocico contra la frente del cachorro. Un traspaso de responsabilidades, no en palabras, sino en el espíritu compartido por aquellos que habían atravesado la oscuridad y eligieron regresar a la luz. Meses después, en una discreta ceremonia justo a las afueras de la valla de Fort Drum, plantaron un roble junto a una placa con los nombres de los 3 perros. Sin altavoces, sin medios de comunicación, solo Richard, Sara, algunos viejos camaradas y niños del pueblo cercano. Un niño pequeño extendió la mano,
tocó la piedra grabada y susurró, ¿eran superhéroes? Richard se arrodilló y asintió. Sí, pero no porque fueran fuertes, sino porque nunca abandonaron a nadie, ni siquiera cuando el mundo los abandonó. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de índigo, Rex yacía junto a los escalones, con la cabeza apoyada en la pierna de Richard. La brisa era suave. No más disparos, no más órdenes, solo la paz por la que habían luchado con todas sus fuerzas. Y en ese silencio, ¿saben qué? Todavía estaban allí. No hacen falta palabras. Sigo siendo leal. Sigue vigilando.